Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión con el favor del Eterno, con el favor del cielo. Continuamos avanzando en nuestro proceso espiritual. Eh, Hemos hecho ya la gran conexión espiritual, energética, con la fiesta de Pesaj, de la Pascua, donde hemos conectado con mucha fe, confianza, eh, y también con la intención de que el creador del universo intervenga en nuestra conciencia. Eh, Como les he dicho en clases anteriores, una de las cosas que el ser humano está limitado es acerca de su conciencia. La conciencia del ser humano está limitada, está estrecha. Y sobre todo el área de la memoria, donde el alma no recuerda mucho algunas experiencias, ya sea de esta vida o de vidas pasadas. Aunque sí hay personas que sí lo recuerdan, hay personas que sí, por lo menos esta área la tienen muy activa y sensible para conectar en la dimensión espiritual que está más allá del tiempo y del espacio. Entonces, la fiesta de Pesaj hemos dicho que es la fiesta de la liberación, principalmente la liberación eh, de todas estas limitantes, principalmente de nuestra supraconciencia, y esto no queda hasta ahí, ¿ok? Continúa. El santo bendito sea, el creador del universo nos ha dado un sistema universal eh, donde comienza con Pesaj, en esta temporada, eh, la alteración de la conciencia, es decir, el creador interviene en nuestra conciencia, eh, donde se destapan aquellos bloqueos que teníamos para ahora, dentro de un proceso de 49 días, poder nosotros madurar nuestras emociones y saber cómo enfrentarlas, cómo dominarlas, cómo gestionarlas y poder, dentro de este proceso, alcanzar ese equilibrio y en el día 50, son 49 días de este proceso emocional, y en el día 50 nosotros poder recibir una información, recibir una revelación, recibir lo que la Biblia llama la Torá en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos nosotros materializar, podamos poner en acción toda aquella información que del cielo, del infinito, nos es entregada a cada una de nuestras conciencias. Entonces, eh, la clase de hoy, la charla de hoy, es una introducción a este sistema de trabajo emocional que en el pueblo judío es conocido como Sefirat HaOmer, ya la cuenta del Homer. Fíjate bien que el creador ha dado la Torá y es el reflejo, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, donde Dios habla directamente a través de su boca, llamémosle así, es donde se van a revelar las leyes espirituales, las leyes del universo, las leyes de causa y efecto, y por lo tanto cada ley que aparece en la Torá, cada precepto, cada mandamiento que aparece en la Torá, es con el propósito de que nosotros nos concienticemos del trabajo que tenemos que realizar en esta dimensión física en relación a las leyes de causa y efecto que rigen
este universo. La Torá es un regalo precioso. La Torá es un regalo maravilloso que a nosotros el Creador nos puso la bandeja de plata, es decir, nos puso la mesa servida para que nosotros de manera fácil, para que nosotros de manera consciente sepamos vivir en este universo donde estamos. Entonces, tenemos herramientas espirituales, tenemos herramientas psicológicas, tenemos herramientas emocionales. ¿Para qué? Para poder llevarlo a la acción. Entonces, cuando tú miras la Torá de manera religiosa, eh, lamentablemente no hay mucho sentido, mucho propósito, ¿sí? En tu trabajo espiritual, en tu trabajo personal. Todos tenemos que evolucionar espiritualmente, todos tenemos que ir de transformación en transformación, de renovación en renovación. Todos tenemos que realizar cambios, todos tenemos que ajustarnos en ciertas cosas, todos tenemos que dominar nuestras emociones, todos tenemos que identificar nuestro ego, todos tenemos que dominar la dimensión y nuestras acciones en este plano físico. Entonces la Torah es un regalo tremendo que el Creador nos ha dado. Pero la Torah es un manual en bruto. La Torah es un manual en bruto donde está vestida de historias, está vestida de eventos, pero bendito sea el Creador que le ha dado a un pueblo, le ha dado a un pueblo, el pueblo judío, la forma de cómo percibir cada una de estas leyes, la forma de cómo interpretar, la forma de cómo poner en acción cada una de estas leyes espirituales. Entonces, eh, y sobre todo, lo maravilloso de esto es cuando tú lo vives, ya cuando tú lo vives. Y todos estos eventos son mecanismos divinos, mecanismos del cielo para que el ser humano pueda alcanzar, ¿ok? Su elevación espiritual, su evolución espiritual, comenzando desde el autoconocimiento personal y así seguir avanzando en la vida, tener una vida con propósito, tener una vida plena, tener una vida que sepa interpretar los eventos que le vienen, tener una vida donde sepa el ser humano dónde son las áreas que tiene que corregir, las áreas que tiene que mejorar, ¿ok? Y poder llegar a la plenitud de su alma. Así como dice, así como dice, creo que Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, dice, del conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura, dice, del varón perfecto. ¿Cuál es la estatura del varón perfecto? La estatura del varón perfecto es la conciencia de la Torá, es lo que llamamos la conciencia Mashiach, ¿sí? La conciencia de la Torá es ese varón perfecto que nosotros tenemos que alcanzar, dominando y teniendo el panorama claro de cómo funciona el universo, de cómo funciona la realidad donde nosotros estamos. Entonces, eh, hay una dimensión espiritual que tenemos que reconocer, tenemos que saber vivir, tenemos que saber conectar con esa dimensión espiritual. Pues nosotros somos alma, no somos solamente polvo de estrellas. El cuerpo físico es polvo de estrellas. El cuerpo físico tiene los componentes universales, de las energías universales, pero el alma no pertenece a esta dimensión. El alma viene de una dimensión superior. El alma viene de una dimensión espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer esa dimensión espiritual, tenemos que saber conectar con esa dimensión espiritual. ¿Para qué? Para poder bajarla a este mundo físico. No se puede vivir en este mundo físico sin estar conectado a la dimensión espiritual, sin estar conectado al mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual están las respuestas de cómo tú debes vivir y de las cosas que debes realizar en este plano físico. Es en el mundo espiritual donde están las causas. Es en el mundo espiritual donde están las respuestas. Entonces, no es solamente algo psicológico, no es solamente algo emocional, no es algo netamente físico. Todo comienza desde la raíz.
¿sí? Y el alma está interconectada en los diferentes niveles dentro de este cuerpo. El alma está interconectada con el cerebro, el alma está interconectada con las emociones en el corazón y el alma está interconectada con la parte fisiológica, eh, que es la que se conecta al cuerpo. Entonces, el alma está dentro de un cuerpo y este cuerpo tiene su inteligencia, tiene su ego, tiene su energía, tiene su fuerza y el alma tiene que saber cómo conducirse dentro de este cuerpo. Entonces, y el cuerpo debe asimilar, ¿sí? Que no puede ser como un caballo que galopea o que anda sin freno. El cuerpo debe de saber que tiene un amo que lo dirige y ese amo es el alma, ¿ok? O el espíritu, como quieras llamarle. Entonces, tenemos bastantes cosas que compartir respecto a esto, pero eh, es necesario, y esta va a ser la introducción solamente, porque luego vamos a hacer otra conexión un poco más tarde para concientizarnos de todo esto, ¿ya? Esto va a ser la introducción y luego haremos otra conexión para lo que es la aplicación de estos días. ¿Qué debemos hacer? ¿De dónde sale la idea de la cuenta del Homer? ¿Ok? En la Torá, en la Biblia, hay un pasaje donde se habla de Pesaj. Ya lo leímos en las clases anteriores, pero ¿dónde se habla sobre el contar? ¿De dónde sacamos esto? Bueno, hay un pasaje que está en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 15. Levítico capítulo 23, verso 15, dice, Usfartem Yahem Mimo Horat Hashabat Miyom Javiahem et Omer Atnufa Shefa Shavatot Mimot Tiyena. Y contaréis para vosotros, dice, desde el día siguiente al primer día festivo. ¿Cuál es el primer día? Está hablando al primer día festivo de la fiesta de Pesa, de la fiesta de Pascua, que, eh, que acabamos de celebrar. Pero aquí está el precepto, aquí está la ley universal. Y contaréis para vosotros. Desde el día siguiente al primer día festivo, es decir, el día 15, la luna llena de Aries, se celebra Pesaj, el día 16 debería comenzar el conteo. Y precisamente en el calendario hebreo hoy es 16. Sí, Esther, adelante. Los que quieran puedan entrar. No hay problema. Desde el día en que hubieres traído la gavilla de la tenufá, dice 7 semanas completas serán. Es decir, que el conteo dura 7 semanas. Bien, ahora dentro de todo este proceso de conteo de 7 semanas, que equivalen a 49 días, es para llegar al día 50. Y en el día 50 es donde Dios entregó la Torá al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios esperó 50 días después que los judíos dejaron Egipto para darle la Torá? ¿Por qué Dios no lo sacó de Egipto y llegó y le dio la Torá? ¿Por qué tuvo que esperar 50 días? ¿Por qué no se las dio en Egipto? ¿Sí? Los sabios responden, la respuesta es que los judíos todavía no estaban equipados espiritualmente para recibir la Torá. ¿Ok? Aquí estamos hablando algo, un poco de historia, asimilando un poco de historia para posteriormente adentrarnos a nuestro interior. Ya, la historia es
la base, es el fundamento para luego desde ahí construir este edificio espiritual y poder así entender de manera cabal lo que pretende enseñarnos la Torá con respecto a la cuenta del Homer. Entonces los sabios dicen que los judíos no estaban equipados espiritualmente para recibir la Torá. Por más de 200 años habían vivido en una sociedad egipcia conocida por el centro mundial de la inmoralidad y de la depravación. A pesar de no contar con la participación directa del pueblo judío, estas influencias, estas influencias de inmoralidad y depravación permearon igualmente el aire e incluso se filtraron en sus conciencias. Que es importante con quién te juntas, es importante el medio donde tú estás, y principalmente si tú no eres una luz, una luz que alumbre, pues cualquier cosa te puede afectar. Tu comportamiento puede cambiar, tu forma de ver la vida puede cambiar, tu ambiente sociocultural puede cambiar. ¿Sí? Esto siempre sucede. El libro principal, el libro principal de la Kabbalah, que es el Zohar, el libro del esplendor atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que en Egipto los judíos habían descendido hasta el nivel, escucha esto, habían descendido hasta el nivel 49 de impureza espiritual. Es decir, en vez de ascender 50 niveles de santidad, ellos descendieron hasta 49 niveles de impureza espiritual, siendo el 50 el nivel más bajo. Por lo tanto, en esos 49 niveles de impureza espiritual, Dios no podía entregar la revelación del cielo, la revelación de la Torá en ese momento. Entonces, los judíos primero necesitaban crecer, porque de otra manera ellos hubieran desperdiciado la oportunidad de esta gran revelación, de este gran manual de instrucción universal y de todas las dimensiones que involucran al ser humano, que es la Torá. Entonces, el Éxodo específicamente, la frase salir de Egipto, ¿sí? En la Torá es mencionada 50 veces. Salir de Egipto aparece 50 veces en la Torá, en la Biblia. Y según un gran sabio cabalista, que es llamado el Gaón de Vilna, y el Or Gedal Yahu, dice que esto corresponde a esas 50 veces que aparece la palabra salir de Egipto en la Torá, corresponde a 50 portales de entendimiento y purificación espiritual. Cuando los hijos de Israel se encontraban en Egipto, descendieron por 49 portales de impureza. Y Dios, ¿qué hizo? Los hizo ascender nuevamente, sacándolos de cada uno de ellos. Entonces, la impactante aventura del Éxodo, cuando vemos las 10 plagas milagrosas y la partición del Mar Rojo, el Mar de los Juncos, puso a los judíos en libertad física. ¿Ya? Las 10 plagas y el partimiento del mar. Sin embargo, los milagros de Egipto solo fueron un impulso, grábate bien esto, los milagros en Egipto solo fueron un impulso hacia las posibilidades espirituales que aguardaban en el futuro. Una experiencia única, por más poderosa que sea, no cambia permanentemente la actitud de una persona. Esto dicen los sabios. Repito, una experiencia única, por más poderosa que sea, no cambia permanentemente la actitud de una persona. Entonces, aquí vemos la gran diferencia entre la religión y la espiritualidad.
La religión constantemente quiere milagros, quiere señales, quiere prodigios. Si no ves milagros, pareciera como que si Dios no existiera. Si no ves milagros, pareciera que la presencia divina no estuviera ahí. Y hay mucha gente que, si no ven milagros, no creen en Dios. Y de hecho, dentro del mundo cristiano, muchas personas tienen este enfoque. O sea, si tu Dios hace milagros, si tu Dios sana enfermos, si tu Dios levanta paralíticos, si tu Dios hace todo, pues ese es Dios. Pero resulta que los sabios enseñan que tú puedes tener una experiencia única. E incluso esto no quiere decir que Dios no haga milagros. Por supuesto que Dios hace milagros todos los días. Todos los días la divinidad interviene a favor de la humanidad, positivamente. Pero aquí hay algo mayor. El tema es que muchas personas buscan experiencias poderosas, sobrenaturales, pero la actitud de la persona no cambia. No cambia. Pueden haber muchos milagros en un evento. ¿Quieres? Un evento de milagros, prodigios, sanaciones. Y viene tal persona, tal justo, tal vez. Y hace milagros. Pero la persona sigue siendo chismosa. Pero la persona sigue odiando al prójimo. La persona sigue siendo arrogante. La persona sigue siendo soberbia. La persona eh, sigue actuando con egoísmo. La persona tiene mucho rigor. La persona piensa en sí mismo. La persona tiene desenfreno en el área sexual. No corta la codicia, no corta la avaricia. Es una persona inconstante en sus caminos. Es una persona que no tiene humildad. Es una persona que no tiene liderazgo. Entonces, ¿de qué le valió la presencia de los milagros? La fe, la auténtica fe te lleva al cambio, te lleva a la transformación, te lleva al amor al prójimo, te lleva a la humildad. Es el mayor milagro que podemos experimentar. Por eso que necesitamos pesas, la alteración de nuestra conciencia, para poder identificar las áreas donde realmente hemos sido esclavos. Si tú no identificas tu ego, realmente, ¿de qué fiesta estás hablando? ¿Pesa te lleva a la libertad o no te lleva a la libertad? Estos 49 días, ¿vamos a salir de la impureza o no vamos a salir de la impureza? ¿Vamos a dominar y a gestionar nuestras emociones o no las vamos a gestionar? Esto no es cuento. Aquí está la decisión en tus acciones. Como dice el maestro Mario Sabán, estas 42 nueve energías son para aplicarlas luego en el plano de la materia, en el plano físico. Porque es aquí donde necesitamos movernos. Claro, conectado con arriba, conectado con el cielo, conectado con las leyes, conectado con la supraconciencia. Entonces, una experiencia única, por más poderosa que sea, no cambia permanentemente la actitud de una persona. Puede emocionarte, la persona puede andar con fe, wow, a lo mejor no va a poder dormir de tanta emoción. Yo en mi vida he visto muchos milagros y los sigo viendo. En mi vida he visto sanaciones y los sigo viendo. Veo cómo el poder de Dios interviene en muchas personas, inclusive en mí mismo. Pero eso es lo que hace Dios, ¿ok? Eso es lo que hace el Creador. ¿Qué es lo que haces tú ahora? Ese cambio solo es posible mediante la práctica y los ajustes a lo largo del tiempo. ¿Cómo va a haber cambios sin práctica? Tú puedes tener la idea, tú puedes tener el panorama,
pero si no hay práctica, no hay cambio. Pesaj, la fiesta de Pascua, es el impacto de la libertad. Mucha gente queda con la convicción asombrosa de que Dios existe y que le dio la Torá al pueblo judío en el monte Sinaí. Claro, es su historia. Sin embargo, el cambio real solo ocurre mediante el crecimiento constante, día a día, y el compromiso a tener un programa consistente de reflexión y transformación personal. Repito, sin embargo, el cambio real solo ocurre mediante el crecimiento constante día a día y el compromiso a tener un programa. Aquí vamos a exponer, yo creo que ya la siguiente charla, el programa, ¿sí? Consistente de reflexión y transformación personal. Podemos entender por qué los 50 días del Homer son contados en progresión ascendente. Comenzamos el proceso en el nivel 49 de impureza espiritual y cada día iremos quitando otra capa de mugre, otra capa de impureza para revelar el alma pura, para revelar el alma original que cada uno de nosotros posee. Como decimos en el rezo de la mañana, Dios mío, el alma que tú me has dado es pura. Tú la has creado, tú la has formado y tú la has insuflado dentro de mí. Entonces, pero a veces el alma tiene mugre, a veces el alma tiene cáscaras energéticas, impuras. Es por eso que cada paso reduce tanto el número negativo a medida que vamos avanzando como sube el número positivo. El alma comienza a revelarse. El simple hecho de quitar una capa del alma revela automáticamente el lado positivo correspondiente. Los comentaristas clásicos del Talmud dicen que los días de la cuenta del Homer son los más propicios para lograr estos niveles espirituales. Hay una necesidad de autocrecimiento. Y esta necesidad de autocrecimiento es acentuada en la descripción que la Torá incluso le hace a Abraham, al patriarca, al padre de la fe monoteísta. Abraham, dice la Torá en Génesis capítulo 24, verso 1, Abraham era viejo, él vino con sus días. La frase vino con sus días nos enseña que Abraham utilizó cada uno de sus días al máximo. Qué maravilloso es esto. Mira lo que dice la Torá, Abraham era viejo, él vino con sus días. ¿Ok? Esta frase es que Abraham utilizó cada uno de sus días al máximo, es decir, no perdió el tiempo. Al final de su vida, Abraham llegó a la ancianidad con todos sus días en la mano. ¿Sí? No transcurrió ningún día sin el crecimiento requerido. Yo te pregunto a ti, ¿cómo son tus días? ¿Le sacas provecho a tus días? ¿Sientes satisfacción a tus días? ¿Aprovechas ese autocrecimiento en tus días? ¿En qué se basan tus días? Entonces, la fórmula para permanecer joven, y aquí es donde viene el espíritu, como se dice, de juventud. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para permanecer joven es continuar creciendo, es continuar evolucionando, perder esa capacidad de crecer, perder esa capacidad de evolucionar a cualquier edad que sea, dicen los sabios judíos, es trágico.
todo el tiempo que no estamos creciendo, todo el tiempo que no estamos cambiando, no estamos viviendo. Solo estamos existiendo o sobreviviendo. Repito, todo el tiempo que no estamos creciendo, si no hay un autoconocimiento, si no hay un, un deseo de autocrecimiento, si no estás creciendo, entonces, y no estás cambiando, quiere decir que no estás viviendo. ¿Quién es la persona que vive? La persona que constantemente está preocupado de su crecimiento. Esa persona está viviendo, ¿ok? Pero aquella persona que no está cambiando, aquella persona que no centra su concentración en el crecimiento, entonces esa persona solo está existiendo, nada más que eso. Como dicen por ahí, está quemando oxígeno. En la Torá nosotros vemos el famoso sueño de Jacob, ¿ok? De Jacob, donde Dios le muestra una visión de una escalera que llega al cielo. Es decir, el crecimiento espiritual, al igual que subir esa escalera, la caldera tiene peldaños. Debe ocurrir ese crecimiento espiritual, igual que al subir en la escalera, de a un escalón por vez. Subes un escalón, ¿ok? Luego subes otro escalón. Si designamos objetivos pequeños y graduales, seremos alentados por el éxito periódico. Un principio importante para recordar es que no estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. Grábate muy bien eso. Debes de saber que no estás compitiendo con nadie más, sino que contigo mismo. La sociedad secular nos ha acostumbrado a competir con los demás, ya sea en los negocios, ya sea en el fútbol, en el deporte, etcétera. El sentido de competencia. Por supuesto, la competencia saludable es buena, pero la vida no es una carrera para derrotar al otro, ¿ok? La vida es solo una carrera para conquistarte a ti mismo. Qué hermosa sabiduría. La vida no es una carrera para derrotar al otro. La vida es solo una carrera para conquistarte a ti mismo. Mientras ascendemos en la escalera, es más importante la dirección en la que vamos que el peldaño en el que estamos. ¿Ok? Entonces, durante estos 49 días, te recomiendo que vayas preparando un cuaderno, un cuadernillo para escribir objetivos diarios, ¿ok? De los cuales pretendo ir compartiendo también día a día para que puedas hacer también una tabla y hacer tu seguimiento, el seguimiento a tu proceso. Porque aquí tú tienes que concentrarte en lo que vas a hacer, ¿ok? Lo vas a poner en un lugar visible, como en tu agenda o en el refrigerador, y luego vas a revisar tus objetivos leyéndolos en voz alta. Por eso que la Torah dice, y lo que leímos al principio, vamos a poner la cita nuevamente. Por eso la Torah dice, y contaréis para vosotros. Cuenta para ti. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cada persona tiene que hacerlo para sí misma, diciendo en voz alta, diciéndote a ti mismo, sé un estratega. Al igual que con todo, la clave, ¿cuál va a ser? La consistencia, la persistencia, la perseverancia. ¿Sí? Vas a elegir un momento conveniente y te vas a comprometer a trabajar en esto al menos 15 minutos al día, por 49 días, 15 minutos. No posponga el estudio para después, para cuando se hace tarde y ya está demasiado cansado, cansada. Entonces, dite a ti mismo, dite a ti misma que dedicarás 15 minutos
de tu vida para ti y nada te va a detener. Si es posible, cierra tu puerta, apaga el teléfono, cierra la computadora. Si necesitas un recordatorio diario, intenta también con un amigo o con tu maestro, ¿ok? Entonces, idealmente, al final del proceso del Homer, habrás vivido una travesía de crecimiento personal y estarás listo, estarás lista para recibir la Torá, es decir, para recibir la nueva revelación, ¿ok? Para recibir esa información divina que necesita tanto tu alma para poner en acción lo que has venido a hacer a este mundo. La festividad para la que estamos trabajando, al final, el día 50, llamada Shavuot, traducida a las Biblias como Pentecostés. Shavuot significa semanas literalmente. El nombre mismo nos dice que sin las semanas de preparación de antemano, no hay Shavuot. O sea, no recibes ese archivo de información divina, ese software que necesita ser puesto en tu supraconciencia. ¿Sí? Entonces, por lo que no solo cuentes el Homer, sino que haz que el Homer cuente. Bien, esta ha sido la clase de introducción a, a la cuenta del Homer. ¿Ok? Ya para ir tomando conciencia, ya luego voy a explicar, ¿ok? En la siguiente conexión, cuál es la halajá, es decir, cuál es la aplicación, cómo se cuenta y cuáles son los aspectos espirituales y las emociones que vamos a trabajar durante estos 49 días. Que el Eterno bendito sea, traiga mucha luz a tu alma y prepárate para el cambio y la transformación, que es el mayor milagro que puedas experimentar en esta vida. Shalom, shalom, bendiciones. Nos vemos más tarde. Shalom, maestro, muchas gracias. Hello. Shalom, bendiciones. Un gusto poder verles por acá. Y bendiciones a ustedes que están acá en Zoom y a las personas que han visto tal vez la transmisión en Facebook. Shalom, shalom. Shalom, shalom, gracias. Con gusto, Enrique, Sofi, Nelvi. No hay de qué, nos vemos. Muchas gracias, maestro. Muy gentil. Con gusto, Esther.